le pasó en el viento. Puede que se le nota que quiero abrir este camino. Antes somos las minas que se sientan argentinos. Que cante como mi abuelo, que se vayan a la fuente con almas y hermanos que cantean el perfecto, colaborando alegría por este camino abierto, cantándole a los guardianes y una salsa que no ha muerto. Muy buenos días. Bueno, vamos a comenzar con el taller de Quichua, por supuesto, ahí con Sebastián Basualdo y también una parte el alero quichua santiagueño. El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la provincia de Santiago del Estero presenta ICA Red, un microprograma dedicado a la enseñanza de la lengua quichua para el fortalecimiento de la transmisión de la misma en la provincia, con la voz de Sebastián Basualdo. Imayna tiankichis wawitasmi kutis tinkuna kuchkayku kay radiopi. ¿Cómo están, niños? Nos volvemos a encontrar en esta radio nuevamente. Tomen nota si así lo prefieren, con ayuda del tata y la mamá, que eso es importante muchas veces para poder recordar, hacer memoria de lo que vamos aprendiendo en cada micro. Antes de ir al corte, les comento que hoy vamos a aprender a contar desde el 10 al 20. Así que vamos a un pequeño cortecito y ya estamos de vuelta. Bolia Kuchkayku. Estamos de vuelta, estamos de regreso y vamos a aprender hoy, como les acabo de decir, los números del 10 al 20. Es muy importante tener en cuenta que para expresar, para decir los números del 11 hasta el 19, vamos a necesitar siempre el número 10. ¿Cómo era 10? En algún micro anterior les había enseñado a contar del 1 al 10. Entonces, 10 es chunca. Chunca, ese es el número 10. Siempre el número 10 va a ir adelante de todo. Cuando queramos hacer 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y hasta el 19, siempre el chunca va adelante. Y después vamos a ir agregando Suj, Ishkay, Kimsa, Ta, Pishka, Shohta, Kanchis, Pusaj, Ishkon, según corresponda, para hacer estos números que hoy estamos aprendiendo, que hoy vamos a aprender. Y le agregamos el mío. Le agregamos el mío en algunos casos y en otros casos solamente yo. ¿Qué significa con? Porque en quichua, para decir los números, ellos se forman a través de la unión del 10 con el número que corresponda. Entonces, decimos
10 con 1 para hacer 11. Y decimos, chunka suhnio, chunka suhnio, 11. Chunka ishkainio, ese es 10 con 2. Chunka ishkainio, que es el 12. 10 con 3, decimos chunka kinsayo, chunka kinsayo, ese es el 13. Para decir 10 con 4, decimos chunka tayo, chunka tayo, y así se forma el 14. Para decir 10 con 5, decimos chunka pishkayo, chunka pishkayo, y se forma el número 15. Para decir 10 con 6, decimos chunka shohtayo, chunka shohtayo, 16. Para decir 10 con 7, decimos chunka kanchisnio, chunka kanchisnio, y se forma el número 17. Chunka pusahnio, para formar 10 con 8. Chunka pusahnio, y se forma el número 18. Y por último, para formar 10 con 9, decimos chunka ishkonnio, chunka ishkonnio, y se forma el número 19. Ahora, para decir 20, tenemos que decir, se expresa así: 2 dieces o 2 veces 10. Y entonces aquí sabemos que 10 es chunka, pero para decir 2 o más se utiliza la S, que es para hacer el plural. Entonces chunkas, ahí tenemos dieces, la palabra dieces. Pero antes de decir dieces, tenemos que decir 2. Y, si ustedes recuerdan, 2 se dice ishkai. Entonces aquí cambia. Primero va el 2 y después va la palabra dieces. Entonces decimos ishkai chunkas. A ver cómo queda. Ishkai chunkas, 2 dieces o 2 veces 10. Ishkai chunkas, y ese es el número 20. Así se lo forma. Entonces, vamos a decirlo de nuevo, solamente en quichua, y vamos a decir chunka suhnio, 11. Chunka ishkainio, 12. Chunka kinsayo, 13. Chunka taayo, 14. Chunka pishkayo, 15. Chunka shohtayo, 16. Chunka kanchisnio, 17. Chunka pusahnio, 18. Chunka ishkonnio, 19. Ishkai chunkas, 20.
Vamos a una pequeña pausa y volvemos con el repaso y saludo final. Bolia Kuchkaiku, estamos de vuelta, estamos regresando y vamos a repasar. Siempre tenemos que tener en cuenta que el 10 nos va a servir para formar los números desde el 11 al 19. Siempre va antes y después se le agrega el número según corresponde para hacer 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Se le aumenta el dio o el yo según corresponda. Esto los quichuistas los tienen bien incorporado. Yo en esta oportunidad no les voy a comentar por qué se forma de esta manera. Simplemente les voy a decir que cuando tenemos un sonido consonante, al final termina en consonante, es decir, suj, sí o sí tiene que ir nio, porque no se puede decir suj-yo. Siempre se dice suj-nio. En el caso de Kimsa, que termina en consonante, para hacer 13 decimos chunka kimsayo. Ahí sí puede ir yo, porque no podríamos decir chunka kimsanio. Es chunka kimsayo. Y hay un caso particular que es el de, para hacer 12, que es chunka ishkainio. Es como pareciera que termina en una i, el ishkai, y en realidad es una semiconsonante. ¿Qué quiere decir? Que es una consonante que también se puede realizar como vocal, pero en este caso ya tenemos una consonante antes, que es la a, ishkai. Entonces la i ya pasa a ser tiene más una realización de consonante. Entonces por eso va nio, chunka ishkai nio, porque no podríamos decir chunka ishkaio. ¿Se entiende? Bueno, ahora vamos a repasar nuevamente. 10 es chunka. 10 con 1 se dice chunka surnio y es 11. Chunka surnio. 10 con 2 se dice chunka ishkainio y es el 12. Chunka ishkainio. Para decir 10 con 3 se dice chunka kimsayo y se forma el 13. Chunka kimsayo. Para decir 10 con 4 decimos chunka taayo y se forma el 14. Chunka taayo. Para decir 10 con 5 decimos chunka pishkayo y se forma el número 15. Chunka pishkayo. Para decir 10 con 6 decimos chunka shohtayo y se forma el número 16. Chunka shohtayo. Para decir 17, sería 10 con 7, decimos chunka kanchisnio
y se forma el número 17. Chunka kanchisnio. Para decir 10 con 8, decimos chunka pusajnio y se forma el número 18. Chunka pusajnio. Para decir 10 con 9, decimos chunka ishkonnio y se forma el número 19. Chunka ishkonnio. Y para decir 2 veces 10 o 2 dieces, decimos ishkai chunkas y se forma el 20. Ishkai chunkas, 20. Y con esto estamos llegando al final y estos números nos va a servir a nosotros para poder expresar nuestra edad, la cantidad que somos de hermanos, la cantidad de integrantes de la familia, la cantidad de amigos que tenemos. Entonces, nos va a servir para muchas cosas, para contar nuestros animales, para contar nuestros lápices, para lo que nosotros querramos contar. Así que les digo con esto, Tinkunakuichiskama Kachun, hasta que nos volvamos a encontrar. Y recuerden siempre, Makisniikista Maiyakuichis y Wasikiyapi Kutichis. Lávense las manos y quédenos en casa. Y quédense en casa. Ishkay, 2, Kimsa, 3, Pa, 4, Ishka, 5, Shokta, 6, Kanchis, 7, Husak, 8, Eskon, 9, Chunka. 10. Asris Yapakun Nasuh. Otra oración esta. Volando van y se suma uno más. Payan Kanku Kanchis. Con él son 7. Paz Paz significa volar. Pai es en infinitivo volar. Y paz significa con doble A, volando. Ris Gris, yendo. Yapakunku Yapai es aumentar. Y ya lo hemos explicado, Nku, para decir varios, se aumentan. Nasuh Nasuh. Uno más. Payan Kanku Payan es con él. Y Kanku son. Kanchis. Kanchis, ya hemos dicho que es 7. Chaypitias Amun Nasuh Kanankunapaj Iskon. Estando ahí, se aumenta uno para que sean 9. Chaypi Chaipi es ahí. Tías Tías, estando. Amun Viene. Nasuh Ya otro. Kanankunapaj Para que sean Iskon. 9. Boliakunku Uamaj Takoman
Napusa. Vuelven al primer árbol 8. Boliacuncu. Regresan o vuelven. Huamaj. Huamaj es el primero. Tacoman. Taco hemos dicho que es árbol. Y el sufijo man significa hacia. Hacia el árbol. Na. Ya, Pusa. 8. Cutis yoxinku paz. Tantanacus chunca. Nuevamente salen volando, encontrándose 10. Cutis. Otra vez Yoxinku. salen. Yoxi es el verbo salir, en infinitivo. Yoxinku salen, Paz. volando, Tantanacus juntándose. Tantanacus es juntándose. chunca. En mi pago a los gatos les llaman michis. En mi pago a los gatos les llaman michis. Y a las hormigas rubias les dicen shishis. Ataspas son las gallinas y cachi los perros chicos. Y los changuitos muy flacos son los chamicos. De la mano de los hijos de Santiago monta adentro, mi mensaje a los changuitos, cara de pájaro en el viento. Puede causar de nostalgia, quiero abrir este camino, antes somos los minos que se sientan argentinos. Que cante como mi abuelo, que se vayan a la fuente, con alma firme, que cantean este frente, colaborando alegría por este camino abierto, cantándole a los guardianes de una salsa que no ha muerto. Muy bien, ahí estamos, terminando el taller de Quichua. Espero que les haya gustado. Taller de Quichua con Sebastián Basualdo y también ahí la participación y colaboración del alero quichua santiagueño. Bueno, si les gusta, si les gustó, compartan, que es una forma de difundir dos cosas, ¿no? La radio www.ashpamishki.com.ar y por supuesto nuestra lengua quichua a través de la radio. Así que le invitamos a compartir este programa. Aquí hemos tratado de llevarle algo de nuestra cultura ancestral. Muchas gracias y será hasta otro momento. A ver. Daniel, Silvia y Chacasusto Imam Sutiye. Norberto Coronel. Norberto Coronel. Uyari Kamkura Kichuarima Kemis Mainakue. Ari, no kaiku kichashap, rimaskaiku y kichashap kantaskaiku. Ancha suma chay pachaku chakara canta. Charisun yo manaka.